Música vocal religiosa. Las formas más importantes de lo religioso en el barroco son las cantatas. Son obras para ser cantadas cuya temática puede ser religiosa o profana y no lleva representación teatral. Los compositores son Carissimi y Stradella. El oratorio tiene la misma estructura que la ópera, pero con fines propagandísticos. Las obras más conocidas, como el Oratorio de Navidad y el Mesías de Händel. Pasión. Es un género animal que trata sobre la muerte y la pasión de Cristo. Está destinada para Semana Santa. Los compositores como Schütz con las 7 palabras de Cristo, Telemann con Pasión según San Juan y Händel con según San Mateo y según San Juan. La misa. En el barroco se puede hablar que las misas representadas eran las del Renacimiento, exceptuando a Bach con su misa en si menor. La música vocal religiosa tiene matices renacentistas destinados a diferentes épocas del año o momentos puntuales religiosos, como por ejemplo Stabat Mater, en el que se enlaza la figura de la Virgen a los pies de la cruz de Cristo, o el Te Deum, en la que se alaba a Dios y que era interpretada en grandes solemnidades de catedrales. El Te Deum más importante fue el que realizó Charpentier. Durante el Renacimiento era muy frecuente que diversos tipos de piezas musicales salpicaran las representaciones teatrales como introducción o final, incorporadas en diversos momentos de la acción dramática. A medida que el siglo XVI avanzaba, los músicos se dieron cuenta de la dificultad de expresar los sentimientos individuales e íntimos a través de un conjunto polifónico, por lo que comenzaron a sustituir las voces de madrigal por instrumentos que terminaran por acompañar a un solista. La ópera. Las corrientes humanistas de la época querían ponerse al día del teatro griego, la Camerata florentina, la cual se basaba en el drama litúrgico, el drama pastoral, las comedias madrigalescas y los intermezzi teatrales, pero sobre todo estaban interesados por la monodía. Entre las primeras óperas que se registran encontramos la de Dafne, de Jacopo Peri, la Metamorfosis de Ovidio, Eurídice, del mismo autor, y Orfeo de Claudio Monteverdi. Normalmente las óperas están escritas en italiano. Gracias a que la ópera se fusionó con las formas musicoteatrales, la ópera se convirtió en una representación teatral muy musicada. 1. La ópera en Italia. A finales del siglo XVI, un grupo de artistas literatos y músicos florentinos se reunieron en torno a las Candes, Bardi y Corsi, tratando de volver al helenismo, intentando resucitar las antiguas tragedias griegas. Este estilo se basaba en la consideración de la música como servidora de la palabra y de la representación. Las siguientes tres ciudades participaron activamente en la configuración del nuevo teatro musical. Roma. Es la ciudad donde se sitúa el origen de la ópera cómica, que es una ópera que suele ser representada por compañías ambulantes para públicos más populares. Venecia. A mediados del siglo XVII, Venecia tomará el relevo de la ópera romana y dirigirá la música europea. Y Nápoles. La ópera en Inglaterra. Allí podemos encontrar las mascaradas, que es una forma dramática de distracción para la nobleza, muy cercana al ballet de la corte francesa. En ella encontramos unas partes cantadas, mezcladas con otras habladas. En el siglo XVIII surgirá la llamada ópera balada, como parodia burlesca de la gran ópera, en la que los personajes heroicos serán reemplazados por mendigos, ladrones y prostitutas. La más famosa es la ópera del mendigo. La ópera en Francia. En la magnífica corte francesa del siglo XVII, la ópera comienza a desarrollarse un poco más tarde que en Italia. Luis XIII y su hijo Luis XIV fueron grandes aficionados a la música y había puesto en boga de los ballets de la corte o ballet de Cour en 1581 en la sociedad parisina, y luego las comedias de ballet y los intermedios musicales con danza, las cuales se ejecutaban entre las representaciones de dramas y comedias pastoriles. La ópera en España. La zarzuela peninsular. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, España vio florecer el teatro musical. Autores como Juan Hidalgo, Sebastián Dudón y Antonio Literes produjeron un gran número de obras teatromusicales llamadas zarzuelas, las cuales pronto se pusieron de moda. Eran óperas cantadas en castellano y con partes habladas. Se llamaba así ya que eran representadas en la zarzuela. Progresivamente las zarzuelas fueron derivando hasta convertirse en obras esencialmente costumbristas de la vida peninsular. José Melchor Baltazar Gaspar fue uno de los autores más importantes de las primeras obras de este género. Autos sacramentales.
son de temática religiosa y sustituyen a la ópera en época de Cuaresma. Tienen una mayor cantidad de música popular y se conservan en los cancioneros de Medinaceli, Olot, Coimbra y Madrid. Los autores son anónimos y las formas características son villancico, romance y copla. Compositores como Comes o Patiño dedican algunas de sus obras a este tipo de forma. Formas. Tiento, obra especulativa en la que se juega con las posibilidades armónicas. Versos, interpretación al órgano que sustituye al coro. Pasacalle, frases cortas para danzar. Canciones, forma vocal de carácter libre que se manipula armónicamente. Fuga, imitación de una célula a base de una composición. Gaspar Sanz es el más importante de esta forma. Lamentaciones, composiciones para Semana Santa y consistían en poner música a la palabra del profeta Jeremías, que se lamentaba de la futura destrucción del Templo de Jerusalén. Se interpretaba después de la celebración de Jueves Santo. Misas. Hasta la mitad del siglo tiene mucha influencia Tomás Luis de Victoria. Son misas a 8 voces y se pretende claridad y entendimiento del texto. Los compositores más importantes son Vado, Luis Robledo y Francisco Valls. Los instrumentos también intervienen, sobre todo en las misas dominicales. Los instrumentos que más se utilizan son los de cuerda pulsada, como el arpa, y a partir de 1650 se toman melodías ajenas a lo religioso. Variante de la misa en España. Misa pro difuncis. La misa de difuntos. Motete. Destinadas a la iglesia pero no a la misa. En España muy conservadores al estilo compositivo. Dos grandes momentos, el primero por Vivanco y Tejada con influencias de Tomás Luis de Victoria y segundo momento con García de Salazar. Música instrumental. Las características principales son que se realiza bajo la forma del bajo continuo. Aquí en España el continuo lo realiza el fagot o el violón. Música vocal profana, destinada a ser representada en un escenario, género operístico italiano más demandado por ser el signo de distinción. Se comienzan a hacer óperas en español. Selvas sin amor, Celos aún del aire matan, El laurel de Apolo o El golfo de las sirenas. El desinterés de la ópera en castellano derivó incorporaciones de los bailes, loas, etc. Y fue tal éxito de los números que motivaron la aparición de un nuevo género en el siglo XVIII llamado la zarzuela y en el XIX con el género chico. Música vocal. Música vocal religiosa. Composiciones similares a las del siglo XVI. Liturgia de las horas. Es un oficio divino bajo la técnica del canto gregoriano. Tiene fragmentos de polifonía pero datos por la propia evolución de la música. Las formas más importantes son el Benedictus y el Magnificat. Organología. Órgano. Registro de trompetería horizontal. Compositores para órgano tenemos a Hernando, Correa de Araujo y Cabanillas.